Muy bien, estimadas y estimados, empezamos esta semana de clase con un nuevo tema, ¿sí? Denominado capacitancia, ¿sí? Y este tema responde a una necesidad que se tiene cuando se implementan circuitos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Que es la de almacenar energía, ¿sí? Hasta el momento hemos visto cómo es posible conducir la electricidad, ¿cierto? Hacerla fluir por un circuito. Sí, y también hemos visto cómo esa energía se puede convertir en calor, por ejemplo, y de alguna forma transferirse al aire manifestándose de esa forma, en forma de calor. ¿Sí? Sin embargo, existen aplicaciones donde nos interesa a nosotros la energía no disiparla inmediatamente, sino almacenarla, ¿sí? Y para eso tenemos dos elementos principales que son el capacitor y el inductor, ¿sí? En esta clase vamos a hablar principalmente de la capacitancia, ¿sí? Que es la propiedad que traen los capacitores, pues que ya serían los elementos físicos que tienen esta propiedad. Muy bien, entonces para eso vamos a trabajar 7 puntos, ¿sí? Primero una definición de capacitancia, luego vamos a ver cómo podemos calcular la capacitancia para algunas geometrías más importantes, luego vamos a ver que es posible hacer combinaciones con los capacitores y obtener valores de capacitancia, digamos, a medida. Eh, Posteriormente veremos cómo se cuantifica la energía que almacena un capacitor y luego miraremos cómo introduciendo un dieléctrico en el capacitor mejoramos algunas de sus características. Luego miraremos los tipos de capacitores que se consiguen a nivel comercial. Y finalmente hablaremos algo del transitorio de carga y descarga de un condensador. Bueno, entonces la capacitancia, ¿sí? Aquí les he puesto en esta diapositiva dos definiciones. Una es, digamos, una definición fácil de recordar, ¿sí? Sería la capacidad de un elemento de almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Y digamos que ya la definición un poco más formal, pues nos habla acerca de que la capacitancia es la magnitud de la carga en cualquiera de las superficies conductoras entre la diferencia de potencial entre ellas, ¿sí? Es decir, partido la diferencia de potencial entre ellas. Bien, entonces se definiría como una relación entre carga y voltaje. Entonces miremos cómo podemos llegar a esta definición. Aquí en esta figura tenemos un potencial que se está aplicando a estas placas. Esta batería genera una diferencia de potencial. Lo que provoca esta diferencia de potencial es que en una placa se depositen cargas positivas, en otra se depositen cargas negativas, ¿sí? Entre estas placas no hay ninguna conexión que las una en este punto, solo cada placa se conecta a la batería individualmente y entre medio de las placas pues hay una distancia D que las separa, ¿sí? Estas placas tienen un área A, ¿sí? Que nos permite almacenar una determinada cantidad de portadores de carga. Muy bien, entonces, ¿cómo se logra esto, cierto? ¿Cómo es posible, conectando una diferencia de potencial, almacenar carga en estas superficies? ¿Sí? Miremos entonces esta animación. Bueno, muy bien, entonces, en esta animación o este objeto que ustedes van a encontrar en su plataforma, consta también de la batería, el condensador y bueno, por aquí tenemos algunos instrumentos para hacer mediciones. Entonces, miren que cuando yo le asigno a esta batería esta diferencia de potencial de 1.5 voltios, ¿sí? Y conecto, miren, al principio las placas pues obviamente van a tener una carga neta cero, ¿sí? Por los movimientos que ustedes estudiamos anteriormente, ¿cierto? Hay un movimiento aleatorio de los portadores de carga en este material, en estas placas metálicas. Entonces, yo puedo, digamos, suponer que toda la carga sumada aquí, las cargas positivas y negativas me dan cero, ¿sí? No se establece ninguna corriente eléctrica. Y cuando yo conecto eh, la batería, pasa algo bien interesante. Si ustedes vieron allí, se empezaron a mover cargas negativas, ¿sí? Esas cargas negativas empezaron a abandonar esta placa, ¿sí? Empezaron a abandonar esta placa, pasaron por la batería, ¿sí? Y se depositaron sobre la placa
sobre la placa inferior del capacitor, ¿sí? Entonces, miren que cuando ocurrió esto, ¿sí? Y se hizo una transferencia de carga de la carga negativa que estaba aquí, de los electrones que estaban acá, se transfirieron a esta placa. Recuerden que lo que hace la batería, por decirlo así, es acelerar esos electrones y van a llegar a esta placa de acá, se van a depositar, ¿sí? Otra forma de entenderlo esto, ¿sí? Es considerando que este es un terminal positivo. El terminal positivo va a atraer las cargas negativas, ¿sí? La pila las va a impulsar y como este es el terminal negativo, ¿sí? Con las cargas negativas que están acá, va a empezar a moverse carga negativa hacia esta placa, ¿sí? Entonces hay un proceso de atracción y de repulsión que me permite a mí llevar las cargas eléctricas hasta este punto, ¿sí? En este objeto podemos jugar un poquito con la diferencia de la distancia entre las placas, ¿sí? Y también con un poco con el área, ¿sí? Puedo hacerlo más grande o más chico el condensador, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que esta propiedad que se llama capacitancia va a depender de estos parámetros geométricos, ¿sí? Miren que entre mayor distancia, la capacitancia, entre menor sea la distancia, perdón, la capacitancia va incrementándose, ¿sí? Y entre mayor sea el área, también la capacitancia se incrementa, ¿sí? Entonces, ¿por qué damos en la definición que se almacena energía en forma de campo eléctrico? ¿Sí? Porque aquí entre medio de las placas se está generando un campo eléctrico, ¿sí? Que va en la dirección de la placa positiva a la placa negativa. Y recordemos que en esta configuración en particular, yo puedo suponer que el campo eléctrico es uniforme. Entonces es el condensador, digamos, más sencillo de modelar, ¿sí? Y como ustedes pueden suponer, si yo mido el potencial entre este punto y el punto de acá, pues tengo el mismo potencial de la batería, ¿sí? Cuando miremos las técnicas de análisis de circuitos, vamos a ver que sea cual sea el elemento, cuando lo medimos en paralelo, como en este caso, ¿sí? Prácticamente son los mismos terminales de la batería que el del condensador, miren que están enlazados, los terminales negativos acá con los terminales positivos, podemos decir que este elemento está en paralelo con este y miren que alcanza el voltaje de 1.5 voltios que le dimos a la batería, ¿sí? Entonces, este fenómeno, ¿sí? Que nosotros notamos acá es lo que denominamos capacitancia, ¿sí? Porque sería como la propiedad que tiene este elemento, o sea, estas placas paralelas, de almacenar carga eléctrica allí y generar un campo eléctrico, ¿sí? Y por tanto, almacenamos energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Si nosotros aquí vemos la energía almacenada, ¿sí? Es de 0.11 picojulios, ¿sí? Si yo quiero aumentar la capacitancia, que ya sabemos que es disminuyendo esa distancia, miren cómo aumenta la energía. Si yo la separo, se va a disminuir la energía porque se baja también la capacitancia. Si yo aumento el área de las placas, pues obviamente voy a poder meter más cantidad de carga en cada placa y eso me incrementa la capacitancia y la energía. Entonces, intuitivamente, esto es lo que está pasando, ¿sí? Y por lo pronto vamos a suponer que ese movimiento de carga es instantáneo, ¿cierto? Que instantáneamente estas cargas negativas abandonaron esta placa y se posaron sobre la otra, ¿sí? Más adelante, cuando veamos el efecto transitorio, vamos a ver que eso no es tan cierto. En algún momento la carga empieza a fluir, ¿sí? Y lo hace limitado por la resistencia, por ejemplo, del conductor que tenemos acá, o una resistencia externa que yo también puedo colocar para retrasar el proceso. Bien, entonces volviendo a las diapositivas, ¿sí? Encontramos que la capacitancia, entonces, digamos, matemáticamente se va a definir como la carga sobre la diferencia de potencial, ¿sí? Y la unidad que nosotros vamos a manejar es el faradio. Eso sería un coulomb sobre un voltio, ¿sí? Sin embargo, el faradio es una unidad muy grande, ¿sí? Y comúnmente lo que vamos a encontrar son capacitancias pequeñas del orden de los milifaradios o de los microfaradios, ¿sí?
Entonces, con esto concluimos este primer video acerca de la definición de la capacitancia.